Jueves Santo. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando, ya el diablo le había metido en la cabeza a Judas Iscariote, el de Simón, que lo entregara. Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto y tomando una toalla se la ciñe. Luego echa agua en el lavatorio y se pone a lavarle los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Llegó a Simón Pedro y éste le dijo: Señor, ¿lavarme los pies tú a mí? Jesús le replicó: Lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: Si no te lavo, no tienes nada que ver conmigo. Simón Pedro le dijo: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También ustedes están limpios, pero no todos. Porque sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: No todos están limpios. Cuando acabó de lavarle los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo: ¿Comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman el Maestro y el Señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes también lo hagan. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, Jueves Santo, la Iglesia conmemora la última cena en la que nuestro Señor instituyó el sacramento de la Eucaristía y el sacramento del orden sacerdotal y proclamó el mandamiento nuevo del amor. San Juan no narra la institución de la Eucaristía, que sí lo cuentan San Mateo, San Marcos y San Lucas en sus evangelios, y también San Pablo en su primera carta a los cristianos de Corinto. En cambio, San Juan narra el lavado de los pies de los apóstoles por parte de nuestro Señor. Narra la traición de Judas, narra cómo revela Jesús a Dios Padre y a Dios Espíritu Santo. Narra la proclamación del mandamiento nuevo del amor y relata la oración sacerdotal de Jesús. Este día, Jueves Santo, nos permite considerar el sacramento de la Eucaristía y lo hacemos como lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que empieza diciendo: Jesús dijo: Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, permanece en mí y yo en él. La Eucaristía es el corazón y la cumbre de la vida de la Iglesia, pues en ella Cristo asocia a su Iglesia y todos sus miembros a su sacrificio de alabanza y acción de gracias ofrecido una vez por todas en la cruz a su Padre Dios. Por medio de este sacrificio derrama las gracias de la salvación sobre su cuerpo, que es la Iglesia. La Eucaristía es el memorial de la Pascua de Cristo, es decir, de la obra de la salvación realizada por la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, obra que se hace presente por la acción litúrgica. Es Cristo mismo, sumo y eterno sacerdote de la nueva alianza, quien por el ministerio de los sacerdotes ofrece el sacrificio eucarístico, y es también el mismo Cristo, realmente presente bajo las especies del pan y del vino, la ofrenda del sacrificio eucarístico, un misterio, pero a la vez una realidad. Por la consagración se realiza la transubstanciación del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Bajo las especies consagradas del pan y del vino, Cristo mismo, vivo y glorioso, está presente de manera verdadera, real y sustancial, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad.
En cuanto a sacrificio, la Eucaristía es ofrecida también en reparación de los pecados de los vivos y los difuntos, y para obtener de Dios beneficios espirituales o temporales. El que quiere recibir a Cristo en la comunión eucarística debe hallarse en estado de gracia. Si uno tiene conciencia de haber pecado mortalmente, no debe acercarse a la Eucaristía sin haber recibido previamente la absolución en el sacramento de la confesión. La Sagrada Comunión del cuerpo y de la sangre de Cristo acrecienta la unión del comulgante con el Señor, le perdona los pecados veniales y lo preserva de pecados graves. Puesto que los lazos de caridad entre el comulgante y Cristo son reforzados, la recepción de este sacramento fortalece la unidad de la Iglesia, cuerpo místico de Cristo. La Iglesia recomienda vivamente a los fieles que reciban la Sagrada Comunión cuando participan en la celebración de la Eucaristía y les impone la obligación de hacerlo al menos una vez al año. Puesto que Cristo mismo está presente en el sacramento del altar, es preciso honrarlo con culto de adoración. Por eso, la visita al Santísimo Sacramento es una prueba de gratitud, un signo de amor y un deber de adoración hacia Cristo nuestro Señor. Cristo, que pasó de este mundo al Padre, nos da en la Eucaristía la prenda de la gloria que tendremos junto a Él. La participación en el santo sacrificio nos identifica con su corazón, sostiene nuestras fuerzas a lo largo del peregrinar de esta vida, nos hace desear la vida eterna y nos une ya desde ahora a la Iglesia del Cielo, a la Santa Virgen María y a todos los santos. Habiendo instituido también nuestro Señor el sacramento del orden sacerdotal en la última cena, hacemos algunas consideraciones sobre este sacramento, siguiendo también al Catecismo de la Iglesia Católica. La Iglesia entera es un pueblo sacerdotal. Por el bautismo todos los fieles participan del sacerdocio de Cristo. Esta participación se llama sacerdocio común de los fieles. A partir de este sacerdocio y al servicio del mismo, existe otra participación en la misión de Cristo, la del ministerio conferido por el sacramento del orden, cuya tarea es servir en nombre y en la representación de Cristo cabeza en medio de la comunidad. El sacerdocio ministerial difiere esencialmente del sacerdocio común de los fieles, porque confiere un poder sagrado para el servicio de los fieles. Los ministros ordenados ejercen su servicio en el pueblo de Dios, mediante la enseñanza, el culto divino y por el gobierno pastoral. Desde los orígenes del cristianismo, el ministerio ordenado fue conferido y ejercido en 3 grados: el grado de los obispos, el grado de los presbíteros y el grado de los diáconos. Los ministerios conferidos por la ordenación son insustituibles para la estructura orgánica de la Iglesia. Sin el obispo, sin los presbíteros y sin los diáconos, no se puede hablar de Iglesia. El obispo recibe la plenitud del sacramento del orden, que lo incorpora al colegio episcopal y hace de él la cabeza visible de la iglesia particular que le es confiada. Por ejemplo, a nuestro obispo Ricardo García se le ha confiado la prelatura de Yauyos, que comprende las provincias de Cañete, Yauyos y parte de Guarochirí. Los obispos, en cuanto sucesores de los apóstoles y miembros del colegio episcopal, participan en la responsabilidad apostólica y en la misión de toda la Iglesia bajo la autoridad del Papa, sucesor de San Pedro. Los presbíteros están unidos a los obispos en la dignidad sacerdotal y al mismo tiempo dependen de ellos en el ejercicio de sus funciones pastorales. Son llamados a ser cooperadores diligentes de los obispos. Forman en torno a su obispo el presbiterio, que asume con él la responsabilidad de la iglesia particular. Reciben del obispo el cuidado de una comunidad parroquial o de una función eclesial determinada, por ejemplo, la parroquia de San Pedro de Mala, la parroquia de San Antonio de Padua, la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Chilca, etc. Los diáconos son ministros ordenados para las tareas de servicio de la iglesia.
No reciben el sacerdocio ministerial, pero la ordenación les confiere funciones importantes en el ministerio de la palabra, del culto divino, del gobierno pastoral y del servicio de la caridad, tareas que deben cumplir bajo la autoridad pastoral de su obispo. Hoy, Jueves Santo, es un buen día para renovar nuestra fe en la presencia real de Jesucristo, en la Eucaristía, y para agradecerle que se haya quedado así entre nosotros, y lo mismo para agradecerle por el sacerdocio, y para rezar por todos los sacerdotes. Seguimos comentando el Evangelio de Jueves Santo. San Juan ha empezado diciendo: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Con esta expresión y sobre todo con dos palabras, San Juan presenta a nuestro Señor en toda su dimensión. Esas palabras son pasar y amar. Primero dice Juan que Jesús sabía que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre. En estas pocas palabras, Juan, inspirado por Dios, está diciendo muchas cosas. Está diciendo que hay dos mundos, el mundo terreno y el mundo de Dios, la vida terrena y la vida celestial, que existe el tiempo y que existe la eternidad, que existe la vida temporal y la vida eterna, que Dios Hijo, enviado por su Padre Dios, vino desde la vida eterna a esta vida temporal y terrena, y que ahora había llegado el momento de volver a esa otra vida junto a su Padre Dios. Había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, pero ese pasar ya no es un pasar cualquiera. Jesucristo pasa de este mundo hacia su Padre Dios, llevando lo que asumió cuando vino a la tierra, llevando la naturaleza humana que había asumido, llevando esa naturaleza con la que le había sido posible redimir al hombre, esa naturaleza humana con la que pudo sufrir, morir y resucitar. Jesucristo pasó por este mundo, estuvo transitando entre nosotros. Su paso por esta tierra no fue un paso cualquiera, no fue un paso indiferente. El ser humano, cada persona, ha venido a este mundo también por gracia de Dios, y nuestro paso por este mundo no puede ser un paso cualquiera. Nuestra vida terrenal, nuestro paso por este mundo tiene un sentido, la de regresar a nuestro Padre Dios. Nadie va al Padre sino por mí, había dicho nuestro Señor. Va a haber un momento en que llegue la hora de pasar de este mundo al Padre. Ese es nuestro destino. Somos ciudadanos del cielo, dice San Pablo. Esa es la vocación que da sentido a la vida de todo hombre. Si no acertamos con ese destino, entonces nada habrá valido la pena. Que en estos días de Triduo Pascual valoremos nuestro paso por este mundo, que no sea un pasar infructuoso, que le demos todo su sentido transitando este tiempo por este mundo con Jesús que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Jesucristo lo va a demostrar lavándole los pies, es decir, sirviéndoles, y muy pocas horas después les va a demostrar de manera extrema y radical su amor hasta el extremo, ofreciendo su vida a su Padre Dios a cambio de nuestras vidas, pagando por nuestros pecados, tomando sobre sus hombros nuestros pecados, asumiendo nuestros pecados como si fueran propios de Él. Jesucristo está cumpliendo lo que había anticipado. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Jesucristo ha dado su vida por nosotros. Jesucristo nos ha amado hasta el extremo. Jesucristo lavó los pies a sus apóstoles. Jesucristo ofreció su vida en la cruz a su Padre Dios, pero también nos ha dicho a nosotros lo que dijo a sus apóstoles: ¿comprenden lo que he hecho con ustedes? Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, ustedes también lo hagan. Este Triduo Pascual es un buen momento para renovar nuestra fe en Jesucristo, nuestra condición de hijos de Dios, para estar siempre al servicio de Dios, estando al servicio de los demás, en la familia, en el trabajo, en el barrio, en medio de nuestra sociedad, en nuestros quehaceres cotidianos. Que el Señor nos bendiga siempre y que la Virgen Santísima
interceda por todos.